Bien, señores, continuamos aquí con el punto y les comenté bastante hace un rato sobre todo lo que pasó en el PLD. Johnny Rodríguez, que el chofer no conoce la ciudad, tiene un chofer nuevo y llega siempre tarde, pero Johnny es bueno, Johnny es bueno. Vamos a hablar con Johnny sobre la decisión de la Corte de no permitirle a Yanalay Rodríguez salir en libertad para esperar su juicio de fondo sobre el caso Medusa. La Corte le rechazó el pedimento de hacer un pedimento de cambio, ¿no?, de prisión. Y Johnny, que es un experto en este tipo de cosas penales, me va a hablar de eso. Buenas noches, Marino. Dime, Johnny. Llegamos tarde al punto, cortamos el punto. Mire, Marino, las medidas de coerción siempre han querido ser como utilizadas para bullas y eso. Sin embargo, nuestro país cuenta con una definición muy clara de qué es lo que son las medidas de coerción y qué es lo que persiguen. Sobre todo, qué es lo que persiguen. Y estas medidas persiguen que el imputado no dañe la investigación, que el imputado no se sustraiga de la investigación. Así las cosas, en el caso específico de Jean Alain, estamos, Marino, ante las dos posibilidades que contempla. Y usted me dirá, pero el arraigo, sí, también, él tiene muchísimo arraigo, porque tiene familia, tiene muchísimas propiedades, pero bien dice nuestra legislación que tiene que haber un presupuesto fehaciente que dé constancia de que sobre todo esas dos él no las va a violar. Y usted sabe bien que Jean Alain dispone de un equipo de informática que anda un ciudadano todavía corriendo, que desde donde esté esa persona con una computadora, Marino, borra lo que haya que borrar. Y entonces todavía el Ministerio Público no ha concluido su investigación. Entonces, él ha demostrado que se puede ir, porque tiene recursos para irse. Tiene recursos de relaciones y tiene los recursos económicos. ¿Tú crees que él se vaya? Ya él no se va a ella, porque ya él se sabe que él lleva un juicio de fondo muy complicado, muy involucrado. Él quizás en ese momento trató de salir 2 veces, pero y no se sabe cuál era la intención, pero bueno, se tuvo que declarar, se le allanó y se sometió a la justicia. Pero en este caso, una persona como él, no creo que ya se vaya del país. Yo creo que ya él puede esperar eso en la casa. Lo que pasa es, Marino, que el peso de la investigación, precisamente, el cúmulo de pruebas que se han ido consiguiendo en el desarrollo de este caso, lo comprometen cada día más. Y eso aumenta, Marino, el peligro de fuga. Porque eso le dice al imputado, desde que te cancelen esa sentencia está preso. Entonces, eso es lo que sucede. Yo entiendo que sus abogados, todos que son muy buenos, deberían de concentrarse en cómo convencer a los jueces de que su salida de la cárcel no le va a hacer ningún daño a la investigación, no le va a hacer ningún daño a los testigos, Marino, que de hecho se han denunciado que han estado recibiendo presiones, incluso hasta de los mismos abogados. Entonces, bajo esas circunstancias, él está en el escenario perfecto para que los jueces no quieran variarle la medida de coerción. Y eso es lo que ha dicho el juez. Bueno, ustedes no me han traído a mí un presupuesto convincente que me diga a mí que él no le va a hacer daño a la investigación, que me diga a mí que él no va a perseguir a los testigos. Porque si se persiguen estando el preso, imagínese usted a la hora que él esté libre. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es, Johnny, que comentaba yo hace un rato ahí, en el primer bloque, sobre la necesidad que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de, primero, definiéndose la hoja electoral
de candidatos, ya con el candidato Abel Martínez, que no ha sido proclamado porque eso es fuera de tiempo, pero él va a hacerlo. Porque sería ilegal en este momento. Sí, entonces, ¿qué pasa? Una de las banderas de lucha más fuertes de este gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, que han sido sometimientos a la justicia, porque el gobierno no es juez, quien determina es el juez. Tanto al externo, es decir, la gente que ocupó otro gobierno y dentro de este gobierno. Pero en este gobierno tiene que estar atento, porque la población va a decir, votamos contra la corrupción, por ejemplo, hay que luchar, hay que mejorar el nivel de vida, hay que mejorar una serie de servicios, pero la lucha anticorrupción va como un elemento importante. Pero debe ir de manera generalizada. O sea, no podemos caer en lo que había caído Domínguez Brito, de perseguir el corrupto favorito. No, se debe de perseguir a quien se entienda que tiene posibilidades de tener una sentencia y debe de respetársele el debido proceso en su totalidad. Es así. Bueno. Porque yo le digo una cosa, si este gobierno no consigue sentencia de corrupción, le va a ir muy mal. Pero acuérdese que el gobierno no es que dicta la sentencia. No, pero la parte del brazo del gobierno es el Ministerio Público. Están en manos de la Suprema. ¿Y quién dirige la Suprema? Bueno. ¿Quién dirige los jueces? Lo que sucede es que si el Ministerio Público lleva pruebas que pueda discutir en todos los escenarios, no es juez que puede ignorarlo. Bueno. Mira qué pasó con Odebrecht y con Tucano y con el otro. ¿No llevaron pruebas? Sí, pero todas insuficientes. ¿Y entonces cuáles son las que se deben llevar? El tipo robando con una fotografía, llevaron pruebas ahí, los documentales. No. O un pedazo del avión, había que llevar un pedazo de la obra, llevaron los cheques y todo. Tenían que llevar las pruebas de la participación y la vinculación de los imputados. Porque usted siempre me dice aquí de que las pruebas, pero ¿cuáles son las pruebas? Usted, dígame cuáles son. Fíjese, lo que sucede es que nuestra legislación, un documento que va. Recordemos, vamos a organizarnos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el imputado constitucionalmente y casi universalmente, con raras excepciones, llega a un tribunal con una presunción de inocencia. Correcto. Que quien tiene que demostrar que eso no es así es el Ministerio Público, el ente acusador. ¿Y qué debe hacer el ente acusador? Buscar todas las pruebas durante el proceso de la instrucción con bases legales que realmente comprometan la responsabilidad del imputado. Dice la misma ley que una vez aparece la duda, ya eso favorece al reo. Entonces, ¿qué debe de hacer el ente acusador, en este caso el Ministerio Público? Dedicarle el tiempo necesario, la concentración y el seguimiento necesario dentro de los ámbitos legales para poder realmente desmontar, que es lo que se llama el juicio de fondo, esa presunción de inocencia. Pero es, Marino, con la destrucción total del principio de inocencia, con una certeza de todas y cada una de esas pruebas dentro del ámbito legal, que demuestren claramente que esa persona es responsable del acto que se le vincula o que se le acusa. Por eso, hasta que no es condenado, fíjese que comienza como encartado, después como imputado, porque va llevando proceso. Hasta que al final o lo descargan o hace dentro del debido proceso todos los procesos hasta que termina condenado. Pero que yo, perdóneme. Ahora que usted tiene hambre y el pueblo tiene hambre de que condenen a alguien, sí, hasta yo. El otro día acusaron un elemento, lo liberaron. Él era acusado de darle como 40 puñaladas a su ex compañera. La mató. Pero parece que nadie lo vio. Parece que escondió el cuchillo. Parece que se bañó. Y se fue cuando lo someten a que él es inocente. Entonces, es tan malo el Ministerio Público que no pudo llevar prueba de un elemento que... ¿Y quién la mató? Cuando todo el mundo sabe que fue él. Entonces, ¿qué es lo que el juez necesita? Pero que lo lleven apuñalando el cadáver. No, hay todo un procedimiento técnico. Pero hay un procedimiento técnico que el Ministerio Público debe de agotar para vincular a ese imputado a esa muerte. Porque fíjese que es lo que sucede. Mataron uno. ¿Pero quién lo mató? ¿Usted o yo? El que tuviera de nosotros ahí, se presume que pudiera tener una responsabilidad, pero entonces hay que investigarlo a fondo y buscar la prueba legal. Parece que para usted el Ministerio Público no investiga nada. Bueno, para mí no.
cuando los jueces descargan, mire, esa judicatura que está ahí, son jueces probos en su generalidad. El código, Johnny, el código procesal penal anterior, viejo, de 1844, hablaba de la íntima convicción. ¿Te recuerdas? Del juez. Del juez. Sí. Pero ahora el juez no tiene íntima convicción. Pero ahí voy. El juez decidía, su convicción decía, pero Marino Marino no fue, a pesar de que le llevaran pruebas, de acuerdo a la teoría. Ahora no es íntima convicción, ahora es la prueba, pero ahora es que hay íntima convicción de verdad, ahora es que hay. Ahora hay 3 artículos que te dicen cómo es esa convicción, que tú eres que tienes que convencerlo con elementos probatorios, que hay un artículo 170 que te da apertura de que tú busques todas las pruebas que tú quieras buscar y por todas las vías. Pero hay jueces que no le vale ninguna prueba, entonces es íntima convicción. No, porque hay toda una metodología de tú destruir, Marino, lo que es la presunción de inocencia, pero eso tiene que ser certero, porque tú no puedes culpar a alguien si el que lo acusa ni siquiera es capaz de probar legalmente que es culpable. Bueno. O sea, los jueces estarían volviendo hacia atrás entonces, aquel código inquisidor. No defiendan mucho a los jueces. Mire, Marino, en todas partes se cuecen habas, pero la judicatura de este país en este momento está dotada de jueces probos y de muy buen futuro. Pero venga acá, yo soy partidario de que toda esa gente... Mire, y de fiscales probos también, Sí, muy bueno. Porque yo he visto fiscales que llevan su caso con mucha seriedad. En la vida mire, ahora mismo no condenaron al panadero a 30. Pero el panadero no tiene familia. Bueno, pero es de prueba, es que esto no es una un cuestión delito, pero porque hay otros que no pagan el delito porque tienen familia. Bueno, ¿cómo así? ¿A dónde que dice el código familia, que el que tenga familia no es sometido? El que tiene familia. Bueno, usted querrá decir que hay quienes pueden pagar mejores abogados que otros, pero el código no separa el procedimiento para una persona o para otra. El código es el mismo, Marino. Y la exigencia del código es que se haga el debido proceso, que se busquen las pruebas de manera legal y que se destruya el principio de inocencia, Marino, porque ese principio de inocencia no lo han determinado los jueces, Marino. Ese principio de inocencia está dotado por nuestra Constitución, por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y por un sinnúmero de convenciones que son las que dicen que usted es inocente hasta que tenga una sentencia que con la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces cada ente del tema político tiene que hacer su parte. Muy bien. Y también los abogados, que somos auxiliares de la justicia, tienen que hacer su tenemos parte. que sumarnos a eso. Correcto. Porque, por ejemplo, Marino, cuando yo soy el abogado de una víctima y el Ministerio Público no hace una diligencia, eso que usted me estaba diciendo, pero yo tengo autoridad con este código a obligarlo a hacerla. No, claro. ¿Usted me entiende? Entonces también los abogados tenemos que poner nuestra parte en que si el Ministerio Público no lo hace, lo hacemos nosotros. Por ejemplo, ahí están criticando que el gobierno buscó abogados privados. Yo estoy de acuerdo, porque esos abogados privados pueden pedir diligencia si el Ministerio Público no lo hace. Para el caso civil. Para la indemnización, pero ellos pueden pedir que diligencias que no se hayan hecho se hagan, porque es un derecho que tiene el abogado de la víctima. O sea, realmente, mire, aquí se critica mucho ese código, pero aquí lo que hay que aplicar el código, para que usted vea cuánta gente presa hay realmente, pero de manera seria. No abusiva, como se hacía antes. Bueno, vamos a la pausa.